Bueno, muy buenas tardes. Les habla su docente Diego Quintero. Vamos a tocar el tema hoy de endeudamiento. Cuando hablamos de endeudamiento, hablamos básicamente de calcular la correcta estructura financiera de la compañía. ¿Y qué es la estructura financiera? Pues es la correcta distribución entre mi pasivo y mi patrimonio en una organización. Este lado derecho es la estructura financiera. Cuando hablamos de endeudamiento, hablamos básicamente de si la empresa debe endeudarse o no. Esa es la primera pregunta que hay que resolver. ¿Y cómo resolvemos esa pregunta? La retomamos de los conceptos que nosotros analizamos en rentabilidad. ¿Y qué era? Dijimos que se comparaba la rentabilidad del activo con el costo promedio ponderado de la deuda. En otros videos ya ustedes pueden repasar este concepto. Pero decíamos de que cuando la rentabilidad del activo era superior al costo de la deuda, se generaba un remanente que hacía que la rentabilidad patrimonial fuera superior a las otras dos tasas. Entonces, lo primero que se debe preguntar a la organización antes de calcular la estructura financiera es si este concepto es favorable. Supongamos que sí fue favorable, listo, entonces nos endeudamos. Vamos entonces a calcular la correcta estructura financiera. Para ello, vamos a utilizar un ejercicio. Vamos a asumir que existe una empresa que tiene una utilidad operacional de 420 millones, que trabaja con un nivel de activos de 1.000 millones y que su costo de la deuda es del 28%. Además, exigen los accionistas una rentabilidad patrimonial del 50%. Estos son los datos. Con estos datos vamos a calcular la correcta estructura financiera de la compañía. Entonces, iniciamos. Lo primero que debemos hacer es ir al estado de resultados. El estado de resultados arranca con ventas y llega por acá a una parte donde nos da la utilidad operacional. Para esta empresa dice que es 420 millones. Y a eso le restamos los intereses. Y los intereses es I, que es el costo de la deuda, por la deuda misma, que es D. Esto nos da la utilidad antes de impuesto. Esto es expresado como lo trae el estado de resultados. Si yo lo expreso en forma de ecuación, sería de la siguiente manera. Utilidad antes de impuesto es igual a I, a 420, perdón, menos I por D. Ahora bien, ¿qué datos tenemos nosotros? Utilidad antes de impuesto, los 420 millones que ya lo habíamos anexado, menos el costo de la deuda es 0.28 por D. Tenemos una ecuación de primer grado con dos incógnitas, por lo tanto no la podemos resolver. Tenemos que esperar, planteamos acá primera ecuación. Vamos a ver qué otros datos nos da el ejercicio para nosotros poder continuar con resolviendo nuestro querido problema. Lo siguiente que nos plantea el ejercicio es la rentabilidad patrimonial. Esa rentabilidad patrimonial sacamos de la siguiente manera. Rentabilidad patrimonial será igual a mi utilidad antes de impuesto sobre mi patrimonio. Esta es la fórmula. Y aquí nos están dando 0.5, que es el 50%, que debe ser la rentabilidad patrimonial, sería igual a mi utilidad antes de impuesto sobre mi patrimonio. Eso es lo que conocemos. Ahora bien, de la ecuación contable sabemos que activo es igual a pasivo más patrimonio. Si yo quiero despejar el patrimonio, pues simplemente paso este pasivo al otro lado a restar. Entonces, activo menos mi pasivo será igual a mi patrimonio. Entonces yo lo voy a reemplazar. ¿Qué los datos tengo? Tengo esto, que el activo es 1000, el pasivo de la deuda será igual a mi patrimonio. Y esto lo voy a reemplazar en esta ecuación de acá. Entonces quedaría 0.5 será igual a mi utilidad antes de impuesto sobre el patrimonio, que lo voy a reemplazar, 1000 menos la deuda. Este término está dividiendo, lo paso a multiplicar y queda 0.5, alcanza a ver allí, 0.5 por 1000 menos D es igual a mi utilidad antes de impuesto. Y vamos a resolver esta ecuación, la podemos resolver de una vez. Esto es ley distributiva del producto respecto a la suma y resta. Consiste en el que está multiplicando, hacerlo por cada uno de los miembros del paréntesis y conserva el signo de la mitad. Es decir, 0.5 por 1000 da 500 menos 0.5D será igual a mi utilidad antes de impuesto. Y me queda otra ecuación de primer grado con dos incógnitas. Aquí omití la D, esta es la D, volvamos a hacer. 500 menos 0.5D igual a mi utilidad antes de impuesto. Tengo dos incógnitas, 1 y 2.
tampoco la puedo resolver. Ecuación 2. ¿Qué plantea Baldor para resolver este tipo de ecuaciones con dos incógnitas? Plantea lo siguiente, que existen tres métodos: igualación, sustitución y reducción. Vamos a utilizar el método de igualación. ¿Y en qué consiste? Pues que vamos a igualar en las dos ecuaciones a un miembro común. La primera ecuación que tenemos dice que la utilidad antes de impuesto, es igual a 420 menos 0.28D. Y la segunda ecuación dice que mi utilidad antes de impuesto es igual a 500 menos 0.5D. Estas son las dos ecuaciones que yo tengo y que me están generando problemas. Entonces vamos a igualarlas. ¿Cómo las igualo? 420 menos 0.28D igual a mi utilidad antes de impuesto. Y esto es igual a 500 menos 0.5D. Estamos igualando en términos de la utilidad antes de impuesto. Si esto es igual a esto y esto es igual a esto, pues puedo omitir la utilidad antes de impuesto. Y la ecuación me queda 420 menos 0.28D será igual a 500 menos 0.5D. Ahorita sí me queda una ecuación de primer grado con una sola incógnita en términos de D. Vamos a colocar términos semejantes a un solo lado. Este 0.5 está negativo, lo paso al otro lado positivo. 0.5D menos 0.28D queda negativo porque queda en el mismo lugar. 500 menos 420. Ahora, 0.5 menos 0.28 da 0.20. Hagamos la calculadora. 0.5 menos 0.28, 0.22D será igual a 80. Seguimos despejando y por lo tanto queda D será igual a 80 sobre 0.22, donde D será igual, un segundito, 80 dividido 0.22 igual a 363.63. Ok, ¿qué significa ese valor? Que la estructura financiera adecuada sería la siguiente: aquí 1000, que es el nivel de activos, que mi pasivo debe ser 363,63 y mi patrimonio pues será la resta entre el activo y el pasivo. Entonces 1000 menos 363.63 y eso me da 636,36. Esa será la estructura financiera adecuada, esta de aquí, este nivel de pasivo y este nivel de patrimonio. Pero a mí me están diciendo que yo debo satisfacer una rentabilidad patrimonial igual al 50%, es decir, que se debe cumplir lo siguiente: rentabilidad patrimonial es igual a 50%. Y recordarán ustedes que la rentabilidad patrimonial es igual a mi utilidad antes de impuesto sobre mi patrimonio. Y la rentabilidad patrimonial, de aquí que tengo mi patrimonio. ¿De dónde lo tengo? Pues de acá, miren, lo acabamos de calcular. 600, los coloco acá, 636,36. Ese es mi patrimonio. ¿Qué me queda faltando? Mi utilidad antes de impuesto. Entonces, ¿cómo calculamos la utilidad antes de impuesto? Vamos a calcularlo de la siguiente manera: mi utilidad antes de intereses e impuestos menos mis intereses. ¿Recuerdan? Eso me da mi utilidad antes de impuesto. Vamos a hacerlo. Utilidad operacional 420 menos mis intereses, que serían 0.28 por la deuda, y ese 0.28 por la deuda, que la deuda, miren acá, 363,63, 363.63 me da igual a 101,81. Quiere decir que mi utilidad antes de impuesto va a ser 420 menos 101.81, es decir, 318.18. 420, que es la utilidad operacional, retomemos, intereses es la tasa por la deuda, es decir, 0.28 por 363, que me da 101. Al restar estos dos valores, tenemos 318 de la utilidad operacional. Retomemos entonces, tenemos rentabilidad patrimonial me debe dar el 50%. Y la rentabilidad patrimonial se expresa como mi utilidad antes de impuesto sobre mi patrimonio.
Y la rentabilidad patrimonial, ya calculamos acá la utilidad antes de impuestos, 318,18. Sobre mi patrimonio, que ya lo teníamos, 636,36. Rentabilidad patrimonial, entonces será igual, vámonos nuevamente a la calculadora, 318,18 dividido 636,36. Esto da 0.5, que es lógicamente equivalente al 50%. Entonces, comprobado, la estructura financiera que satisface una rentabilidad patrimonial del 50% es esta rentabilidad patrimonial, esta estructura financiera que calculamos acá. Este nivel de pasivo con este nivel de deuda. Jóvenes, espero que les haya gustado el nuevo modelo de video. Poco a poco iremos progresionando. Muchas gracias. Feliz tarde.